quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Alumno, soy tu maestra Santa Méndez. Para mí es un alto privilegio compartir contigo esta asignatura Lengua Española. En la clase de hoy vamos a aprender sobre la función y estructura que posee la poesía social. Además, conoceremos la incidencia que tuvo la generación del 40 con Manuel del Cabral en su poesía social. Anteriormente estuvimos tratando sobre poesía dominicana.
los movimientos literarios que existieron antes de la poesía social. Seguimos con Pedro Mir y conoceremos a Manuel del Cabral. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Es importante resaltar la trascendente función que tiene la poesía social. Pretende expresar placer, también dolor, pero con rigor estético. El poema conlleva concreción de pensamiento y sentimiento que tiene lugar en el estadio histórico de una lengua, el pueblo que la habla, más allá de la sensibilidad del poeta que la articula. Aunque el acto creativo no puede prescindir de él, porque es en la lengua común de la nación y todas sus clases sociales donde el ritmo, la estructura, el sonido, la formación lingüística, todo esto convertido en poesía, va a adquirir la personalidad del pueblo que la habla. Y eso fue lo que observamos en la clase anterior con el poeta Pedro Mir. Utilizó en sus poemas la forma de expresar la belleza de nuestro país y el dolor que sentíamos al ser oprimidos por una dictadura. Sin duda alguna, con esos poemas nos enseñó que la poesía social posee una estructura. Y esa estructura es muy particular porque se desarrolla en verso, estrofa y rima, en algunas ocasiones convertidas en prosa poética. Veamos este ejemplo. Con el dolor de la mortal herida, de un agravio de amor me lamentaba, y por ver si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Toda en el mal el alma divertida, pena por pena su dolor sumaba, y en cada circunstancia ponderaba que sobraban 1000 muertes a una vida. Como pueden observar, el breve poema que te presentamos tiene 2 estrofas, cada una con 4 versos. Los versos 1 y 4 de cada estrofa, al igual que el 2 y 3, son de rima consonante o perfecta, pues a partir de la última vocal acentuada, cada uno tiene los mismos sonidos vocálicos y consonánticos. En total, el poema tiene 8 versos. Deben tener presente que en los poemas vistos se observan los versos, el tipo de rima y las estrofas que puede poseer. Con este repaso breve de datos fundamentales de poesía, pasemos a conocer sobre otro movimiento que tuvo una participación activa en la poesía social, llamado los Independientes del 40. Estos fueron los poetas que la crítica nacional estudia y aglutina con el nombre de los Independientes del 40, que viene a ser la suma de las individualidades con estilos muy bien definidos. O sea, cada uno escribía de su propia motivación, sin necesidad de juntarse como grupo. Un rasgo común que los identifica es la creación de obras de preocupación social y valoración de lo dominicano. Sin embargo, la mayoría de las producciones se dan en el exilio. Sus principales representantes fueron Héctor Inchaustegui Cabral, Pedro Mir, Manuel del Cabral, Tomás Hernández Franco, Octavio Guzmán Carretero, Francisco Domínguez Charro y Carmen Natalia Martínez Bonilla. Manuel del Cabral fue uno de los escritores que junto a Pedro Mir siguieron esa línea de la preocupación social a través de los poemas. Para conocer a un autor lo hacemos a través de sus escritos. Acerquémonos un poco más a su poesía. Así tendrás la oportunidad de verificar las características que tiene la función y estructura. Ni un paso atrás, Pedro Mir. Árbol de luna que obedece al clima, un sistema de nocturnidad. No permitas que el murciélago te oprima. Ni un paso atrás. No permitas que el largo regimiento de los años de crimen pertinaz te toque el hombro con el pensamiento. Ni un paso atrás. Que la alta flor que de tus ramas brota en este chapuzón de libertad no pierde miel ni la más breve gota.
ni un paso atrás, ni un paso atrás, soldados y civiles hermanados de pronto en la verdad. La vida es una sobre los fusiles, que no hay trincheras para los reptiles, de malos nuestros a extranjeros viles, ni un paso atrás. La libertad como un antiguo espejo, roto en la luz se multiplica más, y cada vez que un trozo da un reflejo, el tiempo nuevo le repite al viejo, ni un paso atrás. ¿Qué emociones despierta en ti este poema? En especial esta frase, ni un paso atrás. Frase de fuerza, enunciado contundente, portadora de ánimos y fuerte convicción, de no retroceder ante la lucha. Retroceder y huir no son opciones frente a una lucha que implica libertad. El mismo poeta que había proclamado que había un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, donde resaltaba la hermosura y las injusticias sociales de nuestra república. Esta vez advierte un grito de lucha, ni un paso atrás. Otro de los poetas que no dudaron en establecer sus denuncias y descontento ante las injusticias de la sociedad fue Manuel del Cabral. Compadre Mon. Manuel del Cabral, considerado uno de los escritores dominicanos más trascendentes de todos los tiempos, nació en una casa ubicada en la calle Vicente Estrella, casi esquina Sabana Larga, en la ciudad de Santiago, el 7 de marzo de 1907. Hijo de doña Pura Tavares y Mario Fermín Cabral, cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. El poeta y narrador Manuel del Cabral comenzó a escribir a muy temprana edad y antes de los 25 años había escrito su primer libro. En 1931, a raíz de la publicación de su primer poemario Pilón, Canto al Terruño y otros poemas, se trasladó a Santo Domingo, en donde agrega el artículo del delante de su apellido para diferenciarse así de otro poeta, que también se llamaba Manuel Cabral. Presta atención a este poema escrito por Manuel del Cabral. Habla, compadre Mon. Lo que ayer dije yo, a gritar lo vuelvo ya. ¿Tierra en el mar? No, señor, aquí la isla soy yo. Algo yo tengo en el cinto, que estoy como está la isla, rodeada de peligro. Sí, señor, mi cinturón, ola de pólvora y plomo, aquí la isla soy yo. Cabe lo que dije ya, siempre aquí como le cabe, el día en el pico de ave. Qué bien me llevan la voz las balas que sueño yo. Y no está lejos del hombre, de tierra adentro y dormido, la verde fiera que siempre nos pone un rabioso anillo. Estoy hablando del mar, porque en él hay algo mío. Pero estoy hablando yo de una Antilla tierra en agua. No, señor, con la cintura entre balas, al mapa le digo no. Aquí la isla soy yo. En toda su carrera, Manuel del Cabral cultivó diversos géneros de la poesía: amorosa, erótica, romántica, negroide, épica y metafísica, hasta terminar realmente una vida literaria muy productiva. Mantuvo sus convicciones políticas progresistas durante toda su vida, las que son visibles en su poesía de corte social. Cultivó además de la poesía, la novela y el cuento. También escribió una autobiografía titulada Historia de mi voz. Son varias las obras poéticas de Manuel del Cabral que tuvieron una gran proyección, iniciando desde 1940 cuando publica su libro Compadre Mon, y siguiendo un año después con Manuel Todavía no es tiempo, y en 1942 lanza su obra Trópico Negro. En el año 1945, Manuel del Cabral publica su obra Sangre Mayor, y ese mismo año escribe Chinchina busca el tiempo. En el año 1948 sale a la luz pública su libro titulado De este lado del mar. Trópico picapedrero. Hombres negros pican sobre piedras blancas, tienen en sus picos enredado el sol, y como si a ratos se exprimieran algo,
lloran sus espaldas gotas de charol. Hombres de voz blanca su piel negra la lavan con perlas de terco sudor, rompen la alcancía salvaje del monte y cavan la tierra, pero al hombre no. De las piedras salta cuando pica el pico, picadillo fatuo de menudo sol, que se apaga y vuelve cuando vuelve el pico, como si en las piedras reventara Dios. Dentro de una gota de sudor se mete la mañana enorme, pero grande no. Saltan de los cráneos de las piedras chispas, que los pensamientos de las piedras son. De Manuel del Cabral. Manuel del Cabral murió en Santo Domingo el 14 de mayo de 1999 a los 92 años. Te sientas en mi silla como un mueble con vida, mas si a rato sonrío, me sales por la boca como un fruto de piedra de blancura temible. Ya ves, hermano culto, duro hermano, armazón de mis cosas cotidianas, esqueleto de mi espacio, ciego sirviente que me diste lumbre desde tu noche, misterioso día. Por el extraordinario valor artístico de su obra, sus grandes aportes a la literatura y a la cultura, Manuel del Cabral ocupa un lugar de honor en las páginas de la historia de República Dominicana y Latinoamérica. Realmente una vida literaria muy productiva. Luego de este paso rápido por la vida de Manuel del Cabral y de observar algunos de estos poemas, asimismo, volver a las ideas sociales de Pedro Mir, te toca a ti. Vamos a recordar con estas preguntas de selección múltiple. Elige la afirmación correcta. ¿Cómo se llamó el primer poema que observamos? A. Trópico Picapedrero. B. Compadre Mon. C. Ni un paso atrás. Respuesta correcta, ni un paso atrás. 2. ¿Cuántas estrofas posee el poema de Pedro Mir titulado Ni un paso atrás? A. 7. B. 5. C. 6. La respuesta correcta es 5. 3. ¿Qué poema posee estos versos? No, señor. Aquí la isla soy yo. A. Trópico Picapedrero. B. Ni un paso atrás. C. Habla compadre Mon. La respuesta correcta es Habla compadre Mon. 4. ¿Cuál es el tipo de rima que posee el poema de Pedro Mir, Ni un paso atrás? A. Rima asonante. B. Rima consonante. C. Rima consonante y asonante. Respuesta correcta. Rima consonante y asonante. 5. ¿Qué tipo de función expresan los escritores Pedro Mir y Manuel del Cabral en los poemas presentados? A. Expresar placer. B. Expresar dolor. C. Expresar belleza. La respuesta correcta es expresar dolor. Entonces, jóvenes,
Hoy hemos visto poemas de corte social. De manera general, ¿qué pudiste observar? Tus ideas de seguro son similares a las siguientes. Cada poema presentaba la situación del país de forma distinta. La función de la poesía social era expresar con belleza el dolor por el que pasaba nuestro país. Cada poema estaba estructurado por estrofas y versos. Hay más autores y más poesías como estas, donde el escritor reacciona ante una época, ante una injusticia, ante una situación social. Aquí y en cualquier parte del mundo podrás encontrar poetas que lucharon con sus escritos para defender un país silenciado por la dictadura o intervenciones. Sus voces no callaron. Hoy siguen hablando cada vez que nosotros leemos sus poemas. Después de compartir con ustedes todo este material, hemos llegado al final de la clase. Les invito a seguir profundizando junto a sus maestros los temas dados. Estoy segura de que han aprendido sobre la función y estructura que posee la poesía social, además de la incidencia que tuvo la generación del 40 con Manuel del Cabral. Nos vemos en la próxima clase, donde seguiremos deleitándonos con otros autores y otros versos de la poesía social. Bendiciones, te espero. ¿Cómo estás, querido estudiante? Espero te encuentres bien. Te invito a participar en nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy Sonia García. Bienvenido. Es importante que continúes utilizando mascarilla y manteniendo el distanciamiento físico para cuidar tu salud y la de tu familia. Visita el portal Vacúnate RD. Consulta tu fecha o haz tu cita para tu fecha de vacunación. En nuestra clase de hoy trabajaremos en el tema de las ondas, el sonido y su propagación. Para esto debemos lograr aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales, diseñar y ejecutar experimentos para explicar las propiedades de las ondas y utilizar recursos tecnológicos disponibles, comunicando apropiadamente sus resultados. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Determina la frecuencia característica de las ondas estacionarias en tubos y cuerdas. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para iniciar nuestro trabajo de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla . Escucha atentamente. El medio ambiente está lleno de sonidos. Unos existen en la naturaleza y otros producidos por el hombre, algunos usados para comunicarse. ¿Cómo se genera el sonido? Para que exista el sonido se necesita un movimiento que produce vibraciones en un medio, sea sólido, gaseoso o líquido, y hace que sus moléculas se alteren, produciendo una onda que transmite el sonido. Por ejemplo, para que nuestras cuerdas vocales produzcan sonido, deben vibrar. Las ondas sonoras necesitan de un medio de propagación y no todas son iguales. Notas de ciencia.
El sonido se transmite a través del aire en forma de ondas de un modo similar a las olas del mar. Cuando hacemos sonar un instrumento, el sonido viaja desde su fuente sonora hasta nuestros oídos, que detectan estas ondas y transmiten su información a nuestro cerebro, que la percibe como música. El experimento del cubo. Doctores, coged un cubo. Llenadlo de agua. Muy bien, así me gusta, que quede bien regado. Ahora dejad caer un objeto. No, hombre, no, eso no. Uno menos delicado. Una pelota, por ejemplo. Así me gusta, magnífico. Ahora sí, doctores, llega el momento más esperado. ¡Dejadla caer! ¿Habéis visto las ondas que se han creado cuando la pelota ha tocado el agua? Si no lo habéis visto, tranquilos. Lo hemos grabado y os lo podemos poner a cámara lenta. El sonido no se propaga en el vacío, porque cuando un cuerpo produce una vibración, esta golpea las moléculas del medio, las cuales pueden oscilar. Estas se comunican con moléculas vecinas hasta llegar al oído, donde golpean el tímpano y se percibe la sensación de sonido. Si el espacio entre el cuerpo que vibra y el oído se encuentra vacío, no es posible que se transmita la energía de las ondas sonoras. ¿Te has preguntado por qué hay diferentes sonidos? Eso es debido a que unas ondas sonoras mueven más el medio donde se desplazan y es debido a su amplitud. Es indicativa del nivel de potencia en el que se han producido las oscilaciones. Cuando mayor sea el sonido, será más fuerte. Cuando varían en forma, a esa propiedad se le llama timbre. Algunas vibran más que otras debido a su frecuencia, que se miden en hertz o hercios. Por ejemplo, un humano puede percibir ondas sonoras entre 20 y 20.000 hertz o desde 0 hasta 20.000 decibeles. Pero hay un dato curioso: si las ondas se encuentran por debajo de 20 hertz, se le llama infrasonido. Y si tiene más de 20.000, es ultrasonido. En ninguno de los dos casos los humanos podemos escucharlas naturalmente, mientras que algunos animales pueden, como el perro y el murciélago. Hablemos un poco sobre la rapidez de las ondas sonoras. ¿Cuál es la velocidad del sonido? La velocidad de propagación del sonido depende del medio. Generalmente es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos mayor que en los gases. En el aire a temperatura ambiente, la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo o 1.200 kilómetros por hora aproximadamente. Por ejemplo, el acero es un material elástico, por lo que el sonido se propaga aproximadamente 15 veces más rápido que en el aire. En tiempo de tormenta, escuchamos el trueno después de haber visto el relámpago, a menos que nos encontremos en el mismo lugar donde impacta el rayo, lo que comprueba que el sonido se propaga más lentamente que la luz. Hemos venido hablando del sonido, pero ¿qué es el sonido? El sonido es la sensación que se produce a través del oído en el cerebro y las causas físicas que lo provocan son las vibraciones de un medio elástico que pueden ser sólido, líquido y gaseoso. Una característica muy importante del sonido es su naturaleza como movimiento armónico, que es un caso particular del movimiento periódico, como observamos en la siguiente imagen o video. Cojamos el extremo de un resorte elástico, estirémoslo hasta una cierta distancia medida con respecto a su posición de equilibrio y soltémoslo. Desde ese instante se produce un movimiento que periódicamente se reproduce en una sola dimensión. Lo llamamos movimiento armónico simple,
y es la base para entender el fenómeno ondulatorio. Es armónico porque viene descrito por una ecuación de tipo armónica, y es simple porque solo se utiliza una función de tipo seno o coseno. Las características que lo describen son tres: la amplitud o máxima elongación medida en unidades de longitud, la pulsación angular que da idea de la frecuencia con la que se repiten las oscilaciones, medida en radianes por segundo, y la fase inicial, que nos indica desde qué posición inicial medida angularmente empezamos a describir el movimiento vibratorio. Si derivamos esta ecuación con respecto al tiempo hasta 2 veces, podemos obtener el resto de las magnitudes cinemáticas, la velocidad y la aceleración. Comprobamos cómo la aceleración es proporcional y de signo opuesto a la elongación. Esta es la principal característica que define a un movimiento armónico simple. En el caso de un resorte elástico se cumple la llamada ley de Hooke. Si además tenemos en cuenta la ley fundamental de la dinámica, entonces combinando estas ecuaciones llegamos a una fórmula que nos permite relacionar la frecuencia en función de las principales características del muelle, su masa y su constante elástica. Así, vemos que un muelle ligero y rígido vibra con mayor frecuencia que uno pesado y blando, como la experiencia nos demuestra. Otra aproximación al movimiento armónico simple es el péndulo simple. Si hacemos un análisis simplificado de este movimiento, considerando pequeñas oscilaciones, para que el movimiento esté confinado prácticamente en una sola dimensión, entonces podemos llegar al siguiente resultado. La frecuencia de sus oscilaciones no depende ni de la amplitud ni de la masa, solo de la gravedad y de la longitud del cable, resultado ya intuido por Galileo Galilei. Un movimiento armónico es el que describe ciclos idénticos en tiempos iguales, respetando amplitud y fuerza. Ahora veamos las características del sonido. Estas son el tono, que permite distinguir entre un sonido agudo y otro grave. El timbre, el armónico, intensidad, duración, ruido, reverberación y distorsión. La resonancia es el fenómeno que se produce cuando dos cuerpos tienen la misma frecuencia de vibración, uno de los cuales empieza a vibrar al recibir las ondas sonoras emitidas por el otro. O sea, que resuena, lo que aumenta la amplitud. Reflexión de ondas sonoras. Analiza la siguiente situación sobre la reflexión del sonido. ¿Te ha ocurrido que al estar en un lugar y al emitir un sonido, este vuelve repetido hacia ti? Sí, ¿verdad? Claro. Este fenómeno se llama eco y se produce por reflexión del sonido, que al chocar sobre una o varias superficies, regresa hacia nosotros repetido. Cuando una onda sonora encuentra un obstáculo, se refleja y retorna hacia su fuente. Este fenómeno permite explicar el funcionamiento de dispositivos como el megáfono o el sonar y fundamenta el fenómeno natural llamado eco. El eco se produce cuando la onda sonora reflejada llega hasta nuestros oídos, cuando la señal acústica original ya se ha extinguido. Como la persistencia de los sonidos en nuestro cerebro es de 0.1 segundos, es necesario que la distancia entre el foco y el objeto sea mayor de 17 metros. Cuando la distancia es menor, el tiempo que tarda en llegar es menor de 0.1 segundo, parece que el sonido se prolonga durante unos instantes, o sea, el alargamiento del sonido por las reflexiones producidas en un espacio cerrado. Habrás podido sentirlo al hablar en una habitación sin muebles o en el interior de una pequeña iglesia. Este efecto sonoro se conoce como reverberación. Por ejemplo, en salas de espectáculos o estudios de grabación, para evitarla se utilizan materiales absorbentes de sonido como alfombras, láminas de corcho y cortinas. El eco tiene varias aplicaciones. En navegación marítima, por medio del instrumento llamado sonar, que se utiliza para medir la profundidad de los mares.
También los murciélagos usan el eco para orientarse en la oscuridad, emitiendo sonidos que se reflejan en las paredes de las cuevas donde habitan, regresando a sus oídos y ayudan a evitar obstáculos y a cazar. Refracción de ondas sonoras. ¿Alguna vez habrás escuchado sonidos procedentes de fuentes que sabes que se encuentran a gran distancia, como el pitido de un tren o la sirena de una fábrica? Normalmente esos sonidos no llegan hasta ti. ¿Por qué lo hacen entonces en determinadas situaciones? La refracción de ondas sonoras que provoca el cambio de la trayectoria al pasar entre dos medios en los que la velocidad de propagación del sonido es diferente. Tal y como se muestra en la imagen, este fenómeno suele producirse en las noches de invierno, cuando se produce el fenómeno de inversión térmica, al estar el aire en contacto con la tierra más frío que el que se encuentra a cierta altura, dando lugar a que las ondas sonoras vuelvan hacia la superficie. La primera invención conocida de un dispositivo capaz de grabar sonido fue el fonoautógrafo, invención del francés Léon Scott, patentado el 25 de marzo de 1857. Este podía transcribir sonido a un medio visible, pero no tenía un modo de ser reproducido después. El aparato consistía en un cuerno o barril, el cual recogía las ondas sonoras hacia una membrana a la que estaba atada una cuerda. Cuando llegaba el sonido, ésta vibraba y se movía, y el sonido podía grabarse en un medio visible. Aplicaciones del sonido. Las ondas sonoras, aparte de estimular nuestro oído, se utilizan para numerosas aplicaciones técnicas y científicas. Principalmente se hace uso de los ultrasonidos, sonidos por encima de la frecuencia límite de audición del ser humano. Entre estas aplicaciones cabe destacar las siguientes. El sonar, del inglés sonar, navegación y alcance por sonido. Es una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua para navegar, comunicarse y detectar otros buques o barcos de pesca, utilizando la reflexión de la onda de forma similar a la que ocurre con el eco. En medicina, uno de los usos más importantes del sonido es las pruebas de ultrasonido. Estas pruebas son técnicas de diagnóstico que usan ondas de sonidos de alta frecuencia para crear imágenes. Ejemplo, ecografías. Siguen un principio similar al del sonar, pero aplicado esta vez en medicina. En el video puedes ver la ecografía en movimiento de un feto de 11 semanas. En una ecografía, el aparato denominado ecógrafo envía los ultrasonidos a la parte del cuerpo que queremos estudiar. Estos ultrasonidos se desplazan a distinta velocidad en función de la densidad. Recogiendo el eco de esos ultrasonidos, se transforma la señal recibida en una imagen. Litotricia, que es el nombre técnico del proceso utilizado para romper cálculos renales y biliares mediante la energía de los ultrasonidos. Otros usos médicos, como la desinfección de material quirúrgico, tratamiento local del dolor muscular o limpiezas dentales. Medida de distancias, en procesos industriales en los que se requiere una buena precisión, en los autofocos de cámaras fotográficas y móviles, ajustando para que la imagen salga enfocada. Medida de velocidades, como los radares en nuestras carreteras, aprovechando el conocido efecto Doppler. En el mundo animal, los murciélagos utilizan los ultrasonidos como un sonar para volar en la oscuridad, y otros animales como los delfines o las langostas se comunican mediante ultrasonidos. Las ballenas y algunas aves utilizan infrasonidos al comunicarse. Bien, veamos qué es el efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia de una onda producido por el movimiento de la fuente respecto a su observador.
Ese efecto se produce en aquellos casos en los que la velocidad a la que se mueve el objeto es la suma total de las reflexiones del sonido que llegan al lugar del oyente en diferentes momentos del tiempo, o la velocidad con que se mueve el objeto que emite las ondas es comparable a la velocidad de propagación de esas ondas. En la vida cotidiana, este efecto se presenta cuando escuchas la sirena de un vehículo de emergencias. Su velocidad es de 70 km por hora. El sonido de la sirena va desde un tono más agudo a uno más grave. Otro caso es cuando un radar de tráfico te sorprende con exceso de velocidad. También en las inspecciones médicas, tales como electrocardiogramas, se hace uso del efecto Doppler. En el ámbito científico, este efecto se utiliza para la predicción del tiempo en radares Doppler y, en el caso de ondas electromagnéticas, para estudiar el universo. En la industria, el ultrasonido es usado para determinación del espesor de paredes de metal o de cañerías de plástico. Entre los instrumentos sónicos más conocidos podemos encontrar el radar, sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes y velocidades de objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos y vehículos motorizados. Este se basa en emitir un impulso de radio que se refleja en el objetivo. A partir de este eco se puede extraer gran cantidad de información. Ultrasonido. El ultrasonido es una onda acústica o sonora que ya explicamos anteriormente. Practiquemos. Calcular la distancia a la que se encuentra un barco de un arrecife. Si la señal del sonar tarda 5 segundos en retornar. Su velocidad de onda es de 1500 metros por segundo. Datos. Velocidad de onda 1500 metros por segundo. Tiempo 5 segundos. Operación. El tiempo total del viaje será igual al tiempo de ida más el tiempo de vuelta, que dijimos que era de 5 segundos, de modo que la distancia será igual a velocidad de onda por el tiempo total, que es la suma del tiempo de ida más el tiempo de vuelta dividido entre 2. La velocidad de onda por el tiempo entre 2 es igual a 1500 metros por segundo por 5 segundos dividido entre 2, que nos da 3.750 metros, que sería la distancia que se encuentra el barco del arrecife. Reflexionemos un poco. Si en un paseo por el monte te encuentras en la cima de una pequeña loma que domina un valle, frente a ti tienes una montaña que, según el mapa, se encuentra a una distancia de 100 metros en horizontal de donde te encuentras. Ante tal situación, no puedes resistir la tentación de gritar tu nombre frente a ella. Justifica si se producirá eco o no. Para que se produzca eco, es necesario que el sonido reflejado llegue hasta nuestros oídos con una diferencia de tiempo mayor a la del tiempo de persistencia, que como has visto es de 0.1 segundo. Como la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, el espacio recorrido en este tiempo es 0.1 segundo, entonces tendremos que de la fórmula de la velocidad, que es igual a S sobre T, despejamos a S, que será igual a velocidad por tiempo. Eso será igual a 340 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que es igual a 0.1, lo que nos da una distancia de 34 metros. Esta es la distancia total recorrida. La distancia al objeto será la mitad, 34 metros entre 2, entonces tendremos un resultado final de 17 metros. Por lo tanto, cualquier superficie suficientemente grande situada a más de 17 metros producirá eco. Como en este caso la montaña está situada a 100 metros, sí que producirá eco.
Practiquemos en casa. Ejercicio 1. Una persona que se encuentra frente a una montaña oye el eco de su voz al cabo de 5 segundos. El camino recorrido por el sonido en ese tiempo será el doble de la distancia entre la persona y la montaña, o sea, el camino de ida y el de vuelta, siendo ambos iguales. Dado que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, ¿a qué distancia se encuentra la montaña? Puedes despejar la fórmula de la velocidad, que es igual a S sobre T, que será lo mismo que multiplicar a 2 por distancia dividido entre tiempo. Si de ahí despejamos la distancia, tenemos que distancia será igual a velocidad por tiempo dividido entre 2. Ejercicio 2. Una onda sonora se produce durante 0.5 segundos y recorre una distancia de 160 metros. ¿A qué velocidad se desplaza el sonido? Recuerda socializar tus ejercicios con tu maestro y tus compañeros para mejor aprendizaje. Ahora te invito a que realices los siguientes experimentos. Producción de sonido en copas. Coge varias copas y llénalas con agua hasta diferentes niveles. Si quieres, puedes añadirle un poco de color. Después, mójate el dedo y presiona suavemente alrededor del borde de cada copa. Esta ligera pero constante presión de tu dedo hace vibrar todo el cristal, haciendo que el agua funcione como una caja de resonancia que modula el tono. Las copas con menos agua producen tonos más altos y agudos, y las copas con más agua producen tonos más graves. Luego de esta interesante clase, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que las ondas sonoras se propagan en un medio físico, no en el vacío. Que un humano puede percibir ondas sonoras entre 20 y 20.000 Hz o desde 0 hasta 20.000 decibeles. Que el sonido es la sensación que se produce a través del oído en el cerebro. Vimos también las características del sonido, la reflexión y el eco. El fonoautógrafo, primer dispositivo que grabó ondas sonoras y las transcribía a un medio visible, inventado en 1857. Aprendimos las aplicaciones del sonido como son el sonar, el ecógrafo, el Doppler. Vimos cómo los delfines o las langostas se comunican mediante ultrasonidos y que las ballenas y algunas aves utilizan infrasonidos. Observamos videos e imágenes sobre el tema, realizamos ejemplos, ejercicios y experimentos de ondas sonoras. Espero que la clase de hoy te sea de mucha utilidad en tu vida cotidiana y puedas compartir lo aprendido. Te sugiero profundizar en el tema consultando otras fuentes bibliográficas. Te invito a seguir nuestras clases por nuestro canal de YouTube. Cuídate, hasta pronto.
Bienvenidos sean todos a una nueva lección de inglés dirigida a estudiantes de sexto de secundaria 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Acompáñame durante los próximos minutos y te prometo que juntos expandiremos tus conocimientos del idioma inglés. Ya sea que me estés escuchando desde tu radio, viéndome desde tu televisor e incluso si estás en la internet, este contenido es para ti, así que no te lo pierdas. Bienvenido a esta nueva clase. Esta vez aprenderás sobre vocabulario, gramática, lectura y escritura relacionados a hablar hipotéticamente sobre situaciones pasadas. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. Que disfrutes esta experiencia de aprendizaje. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. Con el objetivo de que puedas medir tus conocimientos con relación al tema de hoy, te pido que realices la autoevaluación del día. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responda con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can write at least 3 sentences to speculate about past events using maybe plus past simple, and or must or might plus auxiliary have plus verb in past participle. Puedo escribir por lo menos 3 oraciones para especular acerca del pasado usando la palabra maybe, y también formar oraciones usando must o might más el auxiliar have más un verbo en pasado participio. Cuando estamos ante un escenario de algo ocurrido que no presenciamos, no podemos hacer otra cosa más que especular o tratar de adivinar lo que pasó. Si es así, nos veremos siempre usando la palabra maybe, que significa quizás. Y a propósito de quizás, maybe you did the homework, or maybe not. Let's find out. Recuerden que debían formar 2 oraciones usando la palabra maybe y 2 oraciones usando must have o might have. Veamos 2 posibles respuestas a la tarea. Un posible escenario sería: Linda didn't come to work today. Maybe she is sick. Linda didn't come to work today. Linda no vino al trabajo hoy. Maybe, quizás, ella esté enferma. I have a stomachache. I have a stomachache. It must have been the dinner. Me duele el estómago. Debió haber sido la cena. Uso must have porque estoy casi convencido de que fue la cena. Si no hubiese estado tan convencido, pude haber usado it might have been the dinner. Pudo haber sido la cena. Si lograron formar oraciones similares a estas, los felicito. Si no, ahí están los ejemplos. Úsenlos para que si aún no habían completado la tarea, la puedan realizar el día de hoy. Antes de pasar a las actividades que les tengo preparadas para el día de hoy, permítanme aclarar algo que dije en la clase anterior, pero que me gustaría reforzar, y es acerca del uso del might have, could have y must have. Might have. We use might plus auxiliary have plus past participle
to express possibility in the past. For example, I might have gone to that restaurant, but I am not sure. Con el might have, expresamos la posibilidad de que algo haya ocurrido en el pasado, pero no estamos del todo seguros. I might have gone to that restaurant. Yo pude haber ido a ese restaurante, pero no estoy seguro. Could have. We use could plus auxiliary have plus past participle to express that something was possible in the past but didn't eventually happen. For example, you were lucky. You could have been hurt. You were lucky. You could have been hurt. Cuando usamos el could have, estamos expresando de que algo pudo haber pasado. Sin embargo, eventualmente no sucedió o no llegó a pasar. En la oración you were lucky, you could have been hurt. Tuvieron suerte. Pudieron haber salido heridos. Pudieron haber salido heridos. You could have been hurt. Pero eventualmente no sucedió. O sea que no salieron heridos. Must have. We use must plus auxiliary have plus past participle to express a positive deduction about the past. En otras palabras, usamos esta expresión cuando estamos casi seguros de que eso fue lo que sucedió. For example, I must have left my cell phone in the car. I must have left my cell phone in the car. Significa que estoy casi convencido de que ahí fue donde dejé mi teléfono celular. In the car. Después de haber visto el repaso, veamos las actividades de hoy. En tu pantalla van a aparecer una serie de palabras que están en un orden aleatorio. Sin embargo, tanto la primera palabra como la última están en el orden correcto. Ayúdame a poner el resto de las palabras en el orden adecuado para que la oración tenga sentido. Order the words to create sentences for speculation. The first and the last words are in the correct position. Tenemos nuestro primer ejemplo. La primera oración dice, maybe, funny, so, a, on, she, video, the, internet. Recordemos que tanto la primera palabra como la última ya están en el orden correcto. Tienes 10 segundos para organizar esta oración. La respuesta correcta o la forma en que debíamos organizar esta oración es la siguiente. Maybe she saw a funny video on the internet. Nuestro segundo ejemplo o nuestra segunda oración dice someone organized have a might big party. Tienes 10 segundos para organizar esta oración. La forma correcta de organizar esta oración para que tenga sentido sería someone might have organized a big party. Alguien debió haber organizado una gran fiesta. En el tercer enunciado tenemos he, his, could, fought, pasado del verbo fight, with, have, brother.
Tienes 10 segundos para organizar este enunciado. La forma en que podemos organizar este enunciado para que tenga sentido es He could have fought with his brother. He could have fought with his brother. Confío en que les fue muy bien en el ejercicio anterior. Veamos la siguiente actividad. Tendrás que completar la oración usando las palabras en paréntesis. Los verbos en paréntesis podrían no estar en la forma correcta, así que tendrás que cambiar la forma del verbo si es necesario. Complete the following conversations, speculating about what happened based on the words in parentheses. A. Person 1. Alicia is extremely happy. What do you think happened to her? Alicia está extremadamente feliz. ¿Qué crees que le pasó? What do you think happened to her? Person 2. Tienes entre paréntesis el verbo get good grades. Haz los cambios necesarios y completa esta oración o la respuesta al primer enunciado. B. Person 1. My sister called me crying. I don't know why. What do you think happened to her? Mi hermana me llamó llorando. No sé por qué. ¿Qué crees que le pasó? Person 2. Tienes el verbo fall on the street. Fall, verbo caer o caerse, en la calle. Fall on the street. Haz los cambios necesarios y completa esta respuesta. C. Person 1. When I arrived home, my bedroom was a disaster. What do you think happened? Cuando llegué a mi casa, mi habitación era un desastre. ¿Qué crees que pasó? Person 2. Entre paréntesis tienes la expresión dog play inside. Haz los cambios necesarios y responde a ese enunciado. A pesar de que confío en que lograron completar el ejercicio sin mayor complicación, les invito a que juntos revisemos las posibles respuestas. Dos posibles respuestas al primer enunciado serían Maybe she got good grades. Aquí cambio el get por el pasado got y digo maybe she got good grades. También podría usar she might have gotten, el cual es el pasado participio del verbo get. She might have gotten good grades. En el siguiente enunciado o el enunciado B, donde dice my sister called me crying, what do you think happened to her? Bueno, podríamos usar she must have fallen on the street. Cambio el presente fall, caer, por el pasado participio fallen, ya que estoy usando la expresión must have. She must have fallen on the street. Ella debió haberse caído en la calle. También puedo utilizar maybe she fell on the street. Maybe she fell on the street. En nuestro último enunciado, o el C, tenemos dos posibles respuestas. Dice, when I arrived home, my bedroom was a disaster. What do you think happened? Cuando llegué a mi casa, mi habitación era un desastre. ¿Qué crees que pasó? Bueno,
Maybe the dog was playing inside. Cambio el verbo presente play por el presente continuo playing más el auxiliar to be en pasado y digo maybe the dog was playing inside. Otra posible respuesta sería the dog must have played inside. The dog must have played. Cambio play, presente simple, por played, pasado participio. The dog must have played inside. Si vas a especular acerca de algo que pudo haber pasado, pero que no pasó, procura usar could have. Si quieres especular, pero no estás muy seguro de que fue así como sucedieron las cosas, es mejor que uses might have. Pero si estás casi convencido de lo que pasó, entonces es mejor que uses must have. Combina la teoría con la práctica y verás cómo en poco tiempo dominarás estos y otros términos, y tu dominio del idioma irá mejorando cada vez más. ¿Qué les parece si realizamos la autoevaluación y comprobamos que de hecho sí hemos mejorado mucho? Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responda con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 3 sentences to speculate about past events using maybe plus past simple and or must or might plus auxiliary have plus verb in past participle. Puedo escribir por lo menos 3 oraciones para especular acerca del pasado usando la palabra maybe y también formar oraciones usando must o might más el auxiliar have más un verbo en pasado participio. A fin de que continúes aprendiendo desde casa, necesito que realices la siguiente tarea. Toma papel y lápiz y anota lo siguiente. Write an affirmation, then form a sentence to speculate about it, using the word maybe and another one using must have or might have. Escribe una afirmación o un enunciado, ¿ok? Vas a escribir una oración o un enunciado. Luego vas a especular o hacer una especulación acerca de ese enunciado usando la palabra maybe y otra usando la palabra o la expresión must have o might have. Eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Alumno, soy tu maestra Santa Méndez. Para mí es un alto privilegio compartir contigo esta asignatura Lengua Española. En la clase de hoy vamos a aprender sobre la función y estructura que posee la poesía social. Además, conoceremos la incidencia que tuvo la generación del 40 con Manuel del Cabral en su poesía social. Anteriormente estuvimos tratando sobre poesía dominicana, los movimientos literarios que existieron antes de la poesía social.
Seguimos con Pedro Mir y conoceremos a Manuel del Cabral. Es importante resaltar la trascendente función que tiene la poesía social. Pretende expresar placer, también dolor, pero con rigor estético. El poema conlleva concreción de pensamiento y sentimiento que tiene lugar en el estadio histórico de una lengua, el pueblo que la habla, más allá de la sensibilidad del poeta que la articula. Aunque el acto creativo no puede prescindir de él, porque es en la lengua común de la nación y todas sus clases sociales donde el ritmo, la estructura, el sonido, la formación lingüística, todo esto convertido en poesía, va a adquirir la personalidad del pueblo que la habla. Y eso fue lo que observamos en la clase anterior con el poeta Pedro Mir. Utilizó en sus poemas la forma de expresar la belleza de nuestro país y el dolor que sentíamos al ser oprimidos por una dictadura. Sin duda alguna, con esos poemas nos enseñó que la poesía social posee una estructura. Y esa estructura es muy particular porque se desarrolla en verso, estrofa y rima, en algunas ocasiones convertidas en prosa poética. Veamos este ejemplo. Con el dolor de la mortal herida, de un agravio de amor me lamentaba, y por ver si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Toda en el mal el alma divertida, pena por pena su dolor sumaba, y en cada circunstancia ponderaba que sobraban 1000 muertes a una vida. Como pueden observar, el breve poema que te presentamos tiene 2 estrofas, cada una con 4 versos. Los versos 1 y 4 de cada estrofa, al igual que el 2 y 3, son de rima consonante o perfecta, pues a partir de la última vocal acentuada, cada uno tiene los mismos sonidos vocálicos y consonánticos. En total, el poema tiene 8 versos. Deben tener presente que en los poemas vistos se observan los versos, el tipo de rima y las estrofas que puede poseer. Con este repaso breve de datos fundamentales de poesía, pasemos a conocer sobre otro movimiento que tuvo una participación activa en la poesía social, llamado los Independientes del 40. Estos fueron los poetas que la crítica nacional estudia y aglutina con el nombre de los Independientes del 40, que viene a ser la suma de las individualidades con estilos muy bien definidos. O sea, cada uno escribía de su propia motivación, sin necesidad de juntarse como grupo. Un rasgo común que los identifica es la creación de obras de preocupación social y valoración de lo dominicano. Sin embargo, la mayoría de las producciones se dan en el exilio. Sus principales representantes fueron Héctor Inchaustegui Cabral, Pedro Mir, Manuel del Cabral, Tomás Hernández Franco, Octavio Guzmán Carretero, Francisco Domínguez Charro y Carmen Natalia Martínez Bonilla. Manuel del Cabral fue uno de los escritores que junto a Pedro Mir siguieron esa línea de la preocupación social a través de los poemas. Para conocer a un autor lo hacemos a través de sus escritos. Acerquémonos un poco más a su poesía. Así tendrás la oportunidad de verificar las características que tiene la función y estructura. Ni un paso atrás, Pedro Mir. Árbol de luna que obedece al clima, un sistema de nocturnidad. No permitas que el murciélago te oprima. Ni un paso atrás. No permitas que el largo regimiento de los años de crimen pertinaz te toque el hombro con el pensamiento. Ni un paso atrás. Que la alta flor que de tus ramas brota en este chapuzón de libertad no pierde miel ni la más breve gota. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Soldados y civiles hermanados de pronto en la verdad. La vida es una sobre los fusiles, que no hay trincheras para los reptiles, de malos nuestros a extranjeros viles. Ni un paso atrás. La libertad como un antiguo espejo, roto en la luz, se multiplica más
y cada vez que un trozo da un reflejo, el tiempo nuevo le repite al viejo, ni un paso atrás. ¿Qué emociones despierta en ti este poema? En especial esta frase, ni un paso atrás. Frase de fuerza, enunciado contundente, portadora de ánimos y fuerte convicción, de no retroceder ante la lucha. Retroceder y huir no son opciones frente a una lucha que implica libertad. El mismo poeta que había proclamado que había un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, donde resaltaba la hermosura y las injusticias sociales de nuestra república. Esta vez advierte un grito de lucha, ni un paso atrás. Otro de los poetas que no dudaron en establecer sus denuncias y descontento ante las injusticias de la sociedad fue Manuel del Cabral. Compadre Manuel del Cabral, considerado uno de los escritores dominicanos más trascendentes de todos los tiempos, nació en una casa ubicada en la calle Vicente Estrella, casi esquina Sabana Larga, en la ciudad de Santiago, el 7 de marzo de 1907. Hijo de doña Pura Tavares y Mario Fermín Cabral, cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. El poeta y narrador Manuel del Cabral comenzó a escribir a muy temprana edad y antes de los 25 años había escrito su primer libro. En 1931, a raíz de la publicación de su primer poemario Pilón, Canto al Terruño y otros poemas, se trasladó a Santo Domingo, en donde agrega el artículo del delante de su apellido para diferenciarse así de otro poeta, que también se llamaba Manuel Cabral. Presta atención a este poema escrito por Manuel del Cabral. Habla, compadre Mon. Lo que ayer dije yo, a gritar lo vuelvo ya. ¿Tierra en el mar? No, señor, aquí la isla soy yo. Algo yo tengo en el cinto, que estoy como está la isla, rodeada de peligro. Sí, señor, mi cinturón, ola de pólvora y plomo, aquí la isla soy yo. Cabe lo que dije ya, siempre aquí como le cabe, el día en el pico de ave. Qué bien me llevan la voz las balas que sueño yo. Y no está lejos del hombre, de tierra adentro y dormido, la verde fiera que siempre nos pone un rabioso anillo. Estoy hablando del mar, porque en él hay algo mío. Pero estoy hablando yo de una Antilla tierra en agua. No, señor, con la cintura entre balas, al mapa le digo no. Aquí la isla soy yo. En toda su carrera, Manuel del Cabral cultivó diversos géneros de la poesía: amorosa, erótica, romántica, negroide, épica y metafísica, hasta terminar realmente una vida literaria muy productiva. Mantuvo sus convicciones políticas progresistas durante toda su vida, las que son visibles en su poesía de corte social. Cultivó además de la poesía, la novela y el cuento. También escribió una autobiografía titulada Historia de mi voz. Son varias las obras poéticas de Manuel del Cabral que tuvieron una gran proyección, iniciando desde 1940 cuando publica su libro Compadre Mon, y siguiendo un año después con Manuel Todavía no es tiempo, y en 1942 lanza su obra Trópico Negro. En el año 1945, Manuel del Cabral publica su obra Sangre Mayor, y ese mismo año escribe Chinchina busca el tiempo. En el año 1948 sale a la luz pública su libro titulado De este lado del mar. Trópico picapedrero. Hombres negros pican sobre piedras blancas, tienen en sus picos enredado el sol, y como si a ratos se exprimieran algo, lloran sus espaldas gotas de charol. Hombres de voz blanca su piel negra la lavan con perlas de terco sudor, rompen la alcancía salvaje del monte y cavan la tierra, pero al hombre no. De las piedras salta cuando pica el pico, picadillo fatuo de menudo sol, que se apaga y vuelve cuando vuelve el pico,
como si en las piedras reventara Dios. Dentro de una gota de sudor se mete la mañana enorme pero grande no. Saltan de los cráneos de las piedras chispas que los pensamientos de las piedras son. De Manuel del Cabral. Manuel del Cabral murió en Santo Domingo el 14 de mayo de 1999 a los 92 años. Te sientas en mi silla como un mueble con vida, mas si a rato sonrío, me sales por la boca como un fruto de piedra de blancura temible. Ya ves, hermano culto, duro hermano, armazón de mis cosas cotidianas, esqueleto de mi espacio, ciego sirviente que me diste lumbre desde tu noche, misterioso día. Por el extraordinario valor artístico de su obra, sus grandes aportes a la literatura y a la cultura, Manuel del Cabral ocupa un lugar de honor en las páginas de la historia de República Dominicana y Latinoamérica. Realmente una vida literaria muy productiva. ¿Cómo estás, querido estudiante? Espero te encuentres bien. Te invito a participar en nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy Sonia García. Bienvenido. En nuestra clase de hoy trabajaremos en el tema de las ondas, el sonido y su propagación. Para esto debemos lograr aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales, diseñar y ejecutar experimentos para explicar las propiedades de las ondas y utilizar recursos tecnológicos disponibles, comunicando apropiadamente sus resultados. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Determina la frecuencia característica de las ondas estacionarias en tubos y cuerdas. Escucha atentamente. El medio ambiente está lleno de sonidos. Unos existen en la naturaleza y otros producidos por el hombre, algunos usados para comunicarse. ¿Cómo se genera el sonido? Para que exista el sonido se necesita un movimiento que produce vibraciones en un medio, sea sólido, gaseoso o líquido, y hace que sus moléculas se alteren, produciendo una onda que transmite el sonido. Por ejemplo, para que nuestras cuerdas vocales produzcan sonido, deben vibrar. Las ondas sonoras necesitan de un medio de propagación y no todas son iguales. Notas de ciencia. El sonido se transmite a través del aire en forma de ondas de un modo similar a las olas del mar. Cuando hacemos sonar un instrumento, el sonido viaja desde su fuente sonora hasta nuestros oídos, que detectan estas ondas y transmiten su información a nuestro cerebro, que la percibe como música. El experimento del cubo. Doctores, coged un cubo. Llenadlo de agua. Muy bien, así me gusta, que quede bien regado. Ahora dejad caer un objeto. No, hombre, no, eso no. Uno menos delicado. Una pelota, por ejemplo. Así me gusta, magnífico. Ahora sí, doctores, llega el momento más esperado. ¡Dejadla caer! ¿Habéis visto las ondas que se han creado cuando la pelota ha tocado el agua? Si no lo habéis visto, tranquilos. Lo hemos grabado y os lo podemos poner a cámara lenta. El sonido no se propaga en el vacío, porque cuando un cuerpo produce una vibración, esta golpea las moléculas del medio, las cuales pueden oscilar. Estas se comunican con moléculas vecinas hasta llegar al oído, donde golpean el tímpano y se percibe la sensación de sonido.
Si el espacio entre el cuerpo que vibra y el oído se encuentra vacío, no es posible que se transmita la energía de las ondas sonoras. ¿Te has preguntado por qué hay diferentes sonidos? Eso es debido a que unas ondas sonoras mueven más el medio donde se desplazan y es debido a su amplitud. Es indicativa del nivel de potencia en el que se han producido las oscilaciones. Cuando mayor sea el sonido, será más fuerte. Cuando varían en forma, a esa propiedad se le llama timbre. Algunas vibran más que otras debido a su frecuencia, que se miden en hertz o hercios. Por ejemplo, un humano puede percibir ondas sonoras entre 20 y 20.000 hertz o desde 0 hasta 20.000 decibeles. Pero hay un dato curioso: si las ondas se encuentran por debajo de 20 Hz, se le llama infrasonido. Y si tiene más de 20.000, es ultrasonido. En ninguno de los dos casos los humanos podemos escucharlas naturalmente. Mientras que algunos animales pueden, como el perro y el murciélago. Hablemos un poco sobre la rapidez de las ondas sonoras. ¿Cuál es la velocidad del sonido? La velocidad de propagación del sonido depende del medio. Generalmente es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos mayor que en los gases. En el aire a temperatura ambiente, la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo o 1.200 kilómetros por hora aproximadamente. Por ejemplo, el acero es un material elástico, por lo que el sonido se propaga aproximadamente 15 veces más rápido que en el aire. En tiempo de tormenta, escuchamos el trueno después de haber visto el relámpago, a menos que nos encontremos en el mismo lugar donde impacta el rayo, lo que comprueba que el sonido se propaga más lentamente que la luz. Hemos venido hablando del sonido, pero ¿qué es el sonido? El sonido es la sensación que se produce a través del oído en el cerebro y las causas físicas que lo provocan son las vibraciones de un medio elástico que pueden ser sólido, líquido y gaseoso. Una característica muy importante del sonido es su naturaleza como movimiento armónico, que es un caso particular del movimiento periódico, como observamos en la siguiente imagen o video. Cojamos el extremo de un resorte elástico, estirémoslo hasta una cierta distancia medida con respecto a su posición de equilibrio y soltémoslo. Desde ese instante se produce un movimiento que periódicamente se reproduce en una sola dimensión. Lo llamamos movimiento armónico simple y es la base para entender el fenómeno ondulatorio. Es armónico porque viene descrito por una ecuación de tipo armónica y es simple porque solo se utiliza una función de tipo seno o coseno. Las características que lo describen son tres: la amplitud o máxima elongación medida en unidades de longitud, la pulsación angular que da idea de la frecuencia con la que se repiten las oscilaciones, medida en radianes por segundo, y la fase inicial que nos indica desde qué posición inicial medida angularmente empezamos a describir el movimiento vibratorio. Si derivamos esta ecuación con respecto al tiempo hasta 2 veces, podemos obtener el resto de las magnitudes cinemáticas, la velocidad y la aceleración. Comprobamos cómo la aceleración es proporcional y de signo opuesto a la elongación. Esta es la principal característica que define a un movimiento armónico simple. En el caso de un resorte elástico se cumple la llamada ley de Hooke. Si además tenemos en cuenta la ley fundamental de la dinámica, entonces combinando estas ecuaciones, llegamos a una fórmula que nos permite relacionar la frecuencia en función de las principales características del muelle, su masa y su constante elástica. Así, vemos que un muelle ligero y rígido vibra con mayor frecuencia que uno pesado y blando, como la experiencia nos demuestra.
Bienvenidos sean todos a una nueva lección de inglés dirigida a estudiantes de sexto de secundaria 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Veamos las actividades de hoy. En tu pantalla van a aparecer una serie de palabras que están en un orden aleatorio. Sin embargo, tanto la primera palabra como la última están en el orden correcto. Ayúdame a poner el resto de las palabras en el orden adecuado para que la oración tenga sentido. Order the words to create sentences for speculation. The first and the last words are in the correct position. Tenemos nuestro primer ejemplo. La primera oración dice, maybe, funny, so, a, on, she, video, the, internet. Recordemos que tanto la primera palabra como la última ya están en el orden correcto. Tienes 10 segundos para organizar esta oración. La respuesta correcta o la forma en que debemos organizar esta oración es la siguiente. Maybe she saw a funny video on the internet. Nuestro segundo ejemplo o nuestra segunda oración dice someone organized have a might big party. Tienes 10 segundos para organizar esta oración. La forma correcta de organizar esta oración para que tenga sentido sería someone might have organized a big party. Alguien debió haber organizado una gran fiesta. En el tercer enunciado tenemos he, his, could, fought, pasado del verbo fight, with, have, brother. Tienes 10 segundos para organizar este enunciado. La forma en que podemos organizar este enunciado para que tenga sentido es he could have fought with his brother. He could have fought with his brother. Confío en que les fue muy bien en el ejercicio anterior. Veamos la siguiente actividad. Tendrás que completar la oración usando las palabras en paréntesis. Los verbos en paréntesis podrían no estar en la forma correcta, así que tendrás que cambiar la forma del verbo si es necesario. Complete the following conversations, speculating about what happened based on the words in parentheses. A. Person 1. Alicia is extremely happy. What do you think happened to her? Alicia está extremadamente feliz. ¿Qué crees que le pasó? What do you think happened to her? Person 2. Tienes entre paréntesis el verbo get good grades. Haz los cambios necesarios y completa esta oración o la respuesta al primer enunciado. B. Person 1. My sister called me crying. I don't know why. What do you think happened to her? Mi hermana me llamó llorando. No sé por qué. ¿Qué crees que le pasó? Person 2. Tienes el verbo fall on the street. Fall, verbo caer
o caerse en la calle. Fall on the street. Haz los cambios necesarios y completa esta respuesta. C. Person 1. When I arrived home, my bedroom was a disaster. What do you think happened? Cuando llegué a mi casa, mi habitación era un desastre. ¿Qué crees que pasó? Person 2. Entre paréntesis tienes la expresión dog play inside. Haz los cambios necesarios y responde a ese enunciado. A pesar de que confío en que lograron completar el ejercicio sin mayor complicación, les invito a que juntos revisemos las posibles respuestas. Dos posibles respuestas al primer enunciado serían Maybe she got good grades. Aquí cambio el get por el pasado got y digo maybe she got good grades. También podría usar she might have gotten, el cual es el pasado participio del verbo get. She might have gotten good grades. En el siguiente enunciado o el enunciado B, donde dice my sister called me crying, what do you think happened to her? Bueno, podríamos usar she must have fallen on the street. Cambio el presente fall, caer, por el pasado participio fallen, ya que estoy usando la expresión must have. She must have fallen on the street. Ella debió haberse caído en la calle. También puedo utilizar maybe she fell on the street. Maybe she fell on the street. En nuestro último enunciado, o el C, tenemos dos posibles respuestas. Dice, when I arrived home, my bedroom was a disaster. What do you think happened? Cuando llegué a mi casa, mi habitación era un desastre. ¿Qué crees que pasó? Bueno, maybe the dog was playing inside. Cambio el verbo presente play por el presente continuo playing más el auxiliar to be en pasado y digo maybe the dog was playing inside. Otra posible respuesta sería the dog must have played inside. The dog must have played. Cambio play, presente simple, por played, pasado participio. The dog must have played inside. Si vas a especular acerca de algo que pudo haber pasado, pero que no pasó, procura usar could have. Si quieres especular, pero no estás muy seguro de que fue así como sucedieron las cosas, es mejor que uses might have. Pero si estás casi convencido de lo que pasó, entonces es mejor que uses must have. Combina la teoría con la práctica y verás cómo en poco tiempo dominarás estos y otros términos, y tu dominio del idioma irá mejorando cada vez más.